Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de formación que hacemos desde Gesinflot y de la mano de Advanced Fleet Management. Antes que nada, pues agradecer la invitación para participar en este curso y poder apoyar con lo que son soluciones para la gestión de transporte de frigorífico. Como sabéis, nuestra empresa Gesinflot by PDI tiene 25 años en el mercado dedicado exclusivamente a la gestión de flotas de transporte de mercancías y con una especialización clara en el nicho de transporte frigorífico. Por lo tanto, pues queremos un poco comentaros y apoyaros en cuáles son las herramientas de gestión actuales para la digitalización del transporte de temperatura controlada y su monitorización. La solución para frío no es exclusiva del equipo frigorífico, sino que también permite el control de todo el semirremolque y el resto de subsistemas, ¿no? Como puede ser la gestión de la seguridad a través de la identificación del conductor, alarma sonora y visual, inmovilizador de remolque, sensórica de puertas, incluso un cierre de apertura y cierre de puertas controlado remotamente, gestión de los frenos, gestión del TBS y gestión de TPMS, aparte de control de peso y conexión al termógrafo, o también una solución de termógrafo embebido que hemos desarrollado con un termógrafo completamente digital. Como podéis ver, al final se trata de unificar todos los elementos y sistemas del semirremolque y con un único equipo ser capaz de controlar todos estos elementos para asegurarnos de no solo hacer un seguimiento a la mercancía refrigerada, sino también un control del vehículo y de la seguridad del mismo. Todo esto en un entorno normativo que lo guía tanto la normativa de temperatura, como es la UN 2830 en Europa y específicamente la normativa de termografía legal en España, y luego la normativa TAPA para elementos de seguridad y el alineamiento con toda la regulación de la industria, como puede ser la IFS, BRC, QS y todos los estándares de alimentación y también de farma, como puede ser la GDP de buenas prácticas en farma. Con esto damos un enfoque holístico a la digitalización de transporte frigorífico y alineado tanto como la normativa, con la normativa de la industria como con los requerimientos propios de la normativa europea y española. A partir de allí, enfocándonos directamente a lo que es gestión de temperatura, nuestro producto como termógrafo certificado, pues permite no solo obtener la temperatura del equipo frigorífico al que nos conectamos para obtener pues lo que son los tres valores fundamentales, que es el set point, que es la temperatura a la que debe estar el compartimiento, el retorno, que es la temperatura a la que vuelve, y el supply, que es a la temperatura a la que debe estar, a la que emite el equipo de frío. Nosotros instalamos también sondas propias que monitorizan, según la termografía legal, el funcionamiento de estas dos temperaturas de suministro y retorno. Trabajamos también con hasta 4 sondas porque podemos trabajar con remolques multitemperatura, que como sabéis cada vez son más utilizados en el sector y que permiten establecer 2 temperaturas diferenciadas en cada zona. Con lo cual podemos cubrir todos los casos de uso de transporte de mercancía bajo temperatura controlada. La conexión a los equipos de frío no solo nos permite sacar información de las temperaturas, sino también pues estados como las horas de motor, estado del equipo de frío, monitorización de códigos de error y alarmas, con lo cual tenemos una integración integral con las principales marcas del mercado: Carrier, Thermo King, Mitsubishi, Watson Thermo y Daikin, que también están presentes sobre todo en el segmento de reparto y última milla. Tenemos una plataforma para la gestión de toda esta información que se saca de los dispositivos, ¿vale? De los sistemas, y le permite al usuario de una forma muy sencilla y fiable, pues mantener un control sobre la temperatura de la mercancía y el estado de la mercancía. Entonces, esta plataforma pues funciona
Es completamente parametrizable y personalizable en la tipología de alarmas, con lo cual se pueden parametrizar alarmas dependiendo de la tipología de transporte. Y estas alarmas pueden estar tanto únicamente enfocadas en la gestión de temperatura como una combinación entre temperatura, apertura de puertas, control de seguridad de la mercancía y toda esta información completamente integrada con el RP o el TMS que utiliza la flota de transporte. Y esto es lo que permite pues tener un único punto de control sobre todo el expediente que está en curso. Quiere decir que nosotros no solamente damos acceso a los datos a través de una plataforma propia, sino que permitimos a plataformas de terceros tener acceso a todos los datos y sobre todo a todas las alarmas. La configuración de alarmas se hace de forma automática al ejecutar el planning en el TMS, es decir, con la mayoría de TMS que hay en el mercado español, en el momento de guardar el expediente y colocar la temperatura a la que debe ir, nosotros cogemos esta información y con estos parámetros configuramos las alarmas correspondientes para el periodo de monitorización y de forma automática se va monitorizando que todo vaya correctamente. Y ante cualquier fallo, cualquier problema, pues se levanta una alarma que puede ir tanto al gestor de alarma propio que tiene el TMS o la plataforma que utilice el usuario, el cliente, o también emitimos esta alarma por correo electrónico o por SMS que puede ir directamente al usuario responsable e incluso también a través de la app ir directamente al conductor para que pueda, por ejemplo, si hay un error en el set point, corregirlo o si hay un problema con una sonda, corregirlo. Entonces, esto hace que el control sea proactivo de la temperatura y estemos siempre monitorizando que vaya todo bien, de forma que el operario pueda concentrarse únicamente en aquellas incidencias que pueden poner en riesgo la mercancía y, por tanto, la entrega al cliente final. Esta misma información no solo la integramos con el TMS, sino también puede ser integrada con el cliente final del transportista, es decir, con grupos de distribución o plataformas de tracking que requieran de esta información en tiempo real de la monitorización de temperatura y alarmas y que nosotros ponemos al servicio de estos clientes finales a través de o una plataforma de seguimiento con un usuario que creamos para acceso limitado solamente a las cargas que estén trabajando para ellos o a través de una integración con sus propias plataformas de monitorización o tracking. Todo esto en el marco de la integración total de los datos, porque una de las cosas fundamentales para hacer una buena gestión de transporte frigorífico es tener una clara integración entre la temperatura teórica, la temperatura real y un sistema de alarmas que permita actuar cuanto antes se genere una incidencia. El termógrafo propio es una gran ventaja para la flota de transporte porque esto implica eliminar la necesidad de instalar un equipo termógrafo cuando se adquiere un semirremolque. Quiere decir que nuestro equipo telemático, nuestra caja negra telemática ya está certificada como termógrafo digital, tanto bajo la normativa europea como la normativa española, con el estándar más alto que permite ahora mismo esta misma, que es la de 0,5, que quiere decir que tiene un rango de margen de error de menor a 0,5 grados. Y esto pues no, es una gran ventaja porque elimina la inversión en un hardware extra, que sabemos que tiene un coste entre 500 y 700 euros, que elimina de coste de inversión de hardware y luego el posterior mantenimiento y certificación que también hacemos de una forma muy sencilla con nuestra termografía digital. Aparte de esto, pues también implica la digitalización de todo lo que es los tickets de termografía, la monitorización del termógrafo, que se genera automáticamente como tenemos integración con el TMS y con los expedientes. En lo que se cierra un expediente, se genera automáticamente el ticket de termografía que corresponde a ese expediente y puede enviarse de forma automática al cliente final si lo requiere o a la oficina de tráfico para que pueda revisarlo y luego enviarlo al cliente final. Aparte, obviamente, tener acceso online a la información, poder generar el PDF en cualquier momento de un viaje presente o pasado de la termografía y obviamente la custodia de todos estos datos bajo la normativa WELMEC, que es la normativa de ciberseguridad que protege la integridad de los datos de la termografía hasta 4 años una vez realizado el viaje, con lo cual cualquier incidencia posterior que pueda tener la flota con una aseguradora, con un cliente, siempre sabe que tiene un respaldo de la marca de que los datos de termografía están correctos. Aparte de esto, pues bueno, el ahorro de tiempo que esto significa y la propia digitalización del proceso
con incluso un acceso local a la información en el caso que esté en una zona que no haya cobertura, que no tenga comunicación con tráfico. Mediante la app de Hesifloat, pues puede tener acceso directo al termógrafo vía Bluetooth e incluso puede tener conexión con impresoras portátiles para imprimir el ticket en el caso que tenga algún cliente específico que quiera el ticket impreso, con lo cual permite pues toda la gama de soluciones que puede requerir una flota de transporte en termografía. A partir de ahí, pues el ticket electrónico de termografía se puede visualizar previamente antes de enviar al cliente final, se puede descargar en varios formatos, tanto en Excel como en PDF, para luego generar un ticket, lo que nosotros llamamos el ticket certificado por Hesifloat, que es el que luego se envía al cliente final y tiene completa validez legal ante cualquier reclamación o cualquier incidencia que puedan tener, tanto con aseguradoras como con los propios clientes finales. La APK del termógrafo, básicamente lo que ayuda es darle independencia al conductor en sus operaciones y en la gestión de la carga frigorífica, con lo cual, pues, esta tiene acceso a un módulo en el que puede buscar tanto termografías pasadas como termografías presentes, generar un informe, enviarlo al usuario, puede revisar que el informe esté correcto y luego enviarlo a tráfico o enviarlo al cliente final que tiene enfrente en el momento. Incluso lo que hablamos, si tiene capacidad de conectividad con una impresora, pues también puede imprimir el ticket automáticamente y se genera. Con lo cual, pues esto permite darle también una independencia al conductor de sus operaciones y no tener que esperar a que la oficina de tráfico haga esa generación. Igualmente tendremos una formación más específica del uso de esta app, con lo cual aquí solo pues presentaremos un poco el objetivo principal, que es ese de darle libertad en las operaciones e integrar en las operaciones de transporte al conductor. Pues como hemos dicho, la conexión que hacemos a las máquinas de frío es prácticamente integral. Tenemos relación y protocolos de máquina de frío desde hace más de 15 años con las principales marcas, Carrier y Thermo King, y luego hemos ido incorporando también a Watson Thermo y últimamente también a Mitsubishi, con lo cual cubrimos el 99% del mercado de transporte refrigerado en términos de marcas y modelos de vehículos y de equipos de frigoríficos. Y también hacemos integración con equipos externos que no dan apertura a su protocolo, pero sí cogemos los datos vía API, con lo cual la persona de tráfico sigue teniendo las mismas funcionalidades, aunque nuestro dispositivo no sea capaz de obtenerlo. Por ejemplo, con Schmitz Cargo hemos firmado un acuerdo de colaboración en el que tenemos acceso total a sus datos, a los datos de su dispositivo y de su semirremolque y de su equipo frigorífico, que como sabéis son de desarrollo propio, y podemos obtener estos datos mediante una API interna que hemos firmado, con lo cual de cara a tráfico, pues tiene total independencia de trabajar con cualquier marca de fabricante, tanto de semirremolque como de equipo frigorífico, y asegurarse que tiene un control total de su mercancía. Una de las cosas también que nos diferencia es que una vez que hay una incidencia, si se detecta una incidencia, por ejemplo, un set point que está mal establecido, nuestra conexión con los dispositivos, tanto Carrier como Thermo King, y próximamente esperemos que con Schmitz, permite controlar remotamente ese set point. Es decir, si recibimos una alarma de que hay una carga que se ha fijado un set point incorrecto, el propio oficial de tráfico, al detectar esa alarma, puede intervenir al equipo de forma remota desde nuestra plataforma, modificar el set point y colocar el correcto, de forma que inmediatamente se corrige y no es necesario que el conductor pare el vehículo y cambie el set point con los retrasos e incidencias que esto puede reportar en los tiempos de llegada y en la conclusión de su viaje. En el caso de Carrier, pues de 180 máquinas que tiene históricamente, tenemos 119 integradas para esa integración, y de Thermo King pues está disponible en el 100% de sus modelos. También trabajamos de la mano de estas marcas de desarrolladores de equipos de frío para optimizar la vida útil de la batería de estas, que como sabes cada vez es más importante la utilización de las baterías, ya que los equipos comienzan a ser eléctricos, los equipos frigoríficos, con lo cual la vida de la batería es un factor crítico
Y lo que hacemos nosotros es, el equipo tiene doble alimentación, es uno de los únicos del mercado con doble alimentación, con lo cual cogemos 24 voltios de la cabeza tractora cuando está la piña conectada, y en el momento que se desconecta piña y debe quedarse encendido, por ejemplo, un semirremolque que se queda en campa cargado de mercancía y debe mantenerse encendido, pues el equipo frigorífico lo que hace es irse a un modo ahorro, nuestro equipo también se va a ese modo ahorro, en el que solamente guardamos la información crítica requerida por la termografía, pero no consumimos de la batería excesivamente de la batería del equipo frigorífico para alargar su vida útil y prevenir que pueda haber un drenaje de esta batería y que eso cause problemas. Entonces, hemos siempre desarrollado todas nuestras soluciones de la mano de los fabricantes para asegurarnos que somos compatibles a todas las unidades y sobre todo a la evolución donde va la industria, que es a las unidades eléctricas y con batería. Por último, aparte de tener nosotros nuestro propio termógrafo integrado en el equipo, para instalaciones en semirremolques usados que ya estén funcionando y que tengan su termógrafo, pues también tenemos integrado el 95% de soluciones que están en el mercado y todas estas marcas que podéis ver aquí, con las que obtenemos los datos de termografía conectándonos a ellas, y tenéis pues la misma capacidad de generar los tickets de forma digital y de enviarlo a vuestros clientes como si fueran propios. De forma que hacemos un acercamiento mixto a flotas. Cuando ya tienen instalado un termógrafo, nos conectamos al termógrafo, y para vehículos nuevos lo que hacemos es ahorrarle a los transportistas las inversiones en equipos termógrafos, y lo tenemos embebido dentro de nuestro propio dispositivo. Entonces, nuestro acercamiento es muy sencillo, es un único equipo que de forma integral se conecta a todos los sistemas y subsistemas del remolque frigorífico, y con esto conseguimos pues el control total tanto de la mercancía como del vehículo y del semirremolque. Todo integrado con los distintos sistemas que están dentro de nuestro cliente e incluso con los sistemas del cliente final. De forma que realmente buscamos la automatización de la monitorización y de la integración de procesos. Muchas gracias y espero que sea muy interesante.